Los casos de desapariciones extrañas son muchos alrededor del mundo. Alguna cámara de seguridad, alguna foto en la noticia o cualquier medio en red social son evidencia de los últimos momentos que se supieron de ellos o fueron vistos con vida. Pero dentro de todos esos, hay siempre uno que ha sonado en las noticias por alguna razón. Dadas sus circunstancias, se ha vuelto a recordar debido a que ya tienen más de 2 décadas y no se obtienen nuevas respuestas o pistas que ayuden a esclarecer lo sucedido, dejando solamente el dolor y misterio. Estamos hablando de la desaparición de los niños de las cajas de leche del Reino Unido. Este increíble caso ya lleva más de 20 años y no se ha podido resolver, pues la forma en que dejaron de ser vistos es tan extraña que todavía algunos foros tales como Reddit y otros es cuestión de debate sobre el desenlace, y según algunos expertos, no tuvo la seriedad necesaria para encontrarlos. David Spencer, de 13 años, y Patrick Warren, de 11, habían pasado el día juntos después de la Navidad de 1996. Estaban jugando cerca de sus hogares en Chelmsley Wood, un área extensa de viviendas subsidiadas por el gobierno, a las afueras de Birmingham, al oeste del Reino Unido. Eran unos niños como cualquier otro, tal vez un poco problemáticos. En el caso de Patrick, también conocido como Paddy, era uno de 7 hermanos de una familia irlandesa. Le gustaba jugar fútbol, le encantaba comer fideos y solía burlarse de su madre por su acento irlandés. A palabras de ella, decía que vivía un poco en el lado salvaje, es decir, que era un tanto terrible y rebelde. No tiene sentido decir que era un ángel porque no lo era. Yo diría que era atrevido, pero las madres de otros niños solían decir que Paddy era un chico fantástico. Incluso sus maestros decían que era buen muchacho. En el caso de David Spencer, aficionado al box, era recordado por su madre Christine O'Toole como adorable y encantador, pero al igual que su amigo tenía un lado problemático. A pesar de su corta edad, ya cargaba delitos menores, lo habían llevado a la corte juvenil y finalmente había sido expulsado de esa escuela a los 12 años. Otra cosa que decían de él es que no le gustaba la disciplina, no podían decirle qué hacer, era un tanto agresivo. Si alguien le hacía daño, tomaba justicia por sus propias manos y usaba la fuerza para protegerse, lo cual era inaceptable. Hasta su escuela, un profesor lo recordaba como un muchacho brillante, que tenía presencia. Se hablaba que había un número significativo de jóvenes que tenían problemas, pero David era diferente. Era su impresibilidad, y no se podía decir cuándo algo iba a salir mal con él. Los reportes dicen que ese diciembre 26 de 1996, ellos vagaron cerca de sus hogares por Chelmsley Wood hasta casi la medianoche. Cuando David volvió a su casa, le dijo a su madre que iba a pasar la noche en la casa del hermano de Patrick, y no había problema pues vivía a corta distancia. Pero en vez de dirigirse directamente hacia allá, los muchachos decidieron permanecer en la calle. La noche de Navidad, a Patrick le regalaron una bicicleta roja, por lo que estaba en la calle montado en ella, y David iba a pie. Se dirigieron a una gasolinera, a unos pocos minutos de su casa. Allí compraron un paquete de galletas. Después, el encargado de la tienda los vio caminar hacia el centro comercial de Chelmsley, y fue hasta las 12:45 de la noche que fueron vistos por última vez. Fue donde empezó la búsqueda de los infantes. Como otra desaparición, tocaron puertas y hablaron con los vecinos, recorrieron calles, revisaron edificios y los lugares en los que se sabía que pasaban el rato jugando. Y es aquí donde empieza algo turbio, pues los oficiales aseguraban estar preocupados por su bienestar, pero al mismo tiempo los tenían etiquetados
como streetwise, algo así como personas con un gran conocimiento en la calle. Por lo que algunos oficiales decían a los medios de comunicación que no había razón para creer que los muchachos hubieran sufrido algún daño o estuviesen en peligro, y que estaban jugando en alguna parte o se habían escapado con sus amigos, y simplemente se ofreció una recompensa de 500 libras por información sobre su paradero. Pero las cosas no iban nada bien, ya que no habían pistas y casi los estaban tratando como unos fugitivos. A finales de enero, la policía dio una conferencia de prensa en la que las madres de los niños les pedían que regresaran a casa. Fue hasta abril de 1997 que estos dos niños se convirtieron en los primeros en aparecer en las cajas de leche de 4 litros en 770 tiendas de la cadena Island, como parte de una campaña de la Línea de Ayuda Nacional de Personas Desaparecidas, y fue donde les pusieron el apodo de los niños de las cajas de leche. Pero desgraciadamente, después de 4 semanas no hubo grandes pistas, y lo más grave es que este caso no obtuvo la atención esperada por la prensa nacional. Y retomando las palabras de los oficiales, ellos pensaban que simplemente se habían escapado de sus casas y andaban vagando por ahí, sin importarles nada, pero los reporteros se dieron cuenta que era algo más grave, y eso se debió a unas cuantas pistas que se tenían. Una pista fundamental es que la bicicleta roja de Paddy, la que le regalaron en la Navidad, la encontraron detrás de una gasolinera, aparentemente abandonada, y aquí es donde el experto Mark Cowan, un ex reportero de temas policiales del periódico Birmingham Mail, quien cubrió el caso durante 15 años, cree que deberían haber indicado que los chicos no eran fugitivos. A lo que dijo algo muy importante: si te vas a escapar, ¿por qué te deshaces de tu bicicleta en una gasolinera? Fue su regalo de Navidad. Fue un gran regalo para él, probablemente su posesión más preciada. Dejarla dentro de las 24 horas de recibirlo. Y si uno va a huir, lleva su bicicleta, aunque sea para cubrir mucho más terreno. Pues este señor todavía fue más allá, ya que en 1997 se reunió con las familias de los 2 niños y dijo algo todavía más controversial, pues él ya tenía fuertes sospechas sobre que las autoridades consideraban que era una cuestión de 2 chicos callejeros que huían de casa, y dijo que no cambió esa mentalidad por mucho tiempo. Siempre me he preguntado si esto fue tratado como un caso de personas desaparecidas durante mucho tiempo, porque eran 2 chicos de una parte pobre de la ciudad, a la que no le importaba a nadie más que a sus familias y amigos. Me gustaría pensar que eso no es cierto y que es solo mi opinión, pero siempre fue una de las cosas que estaba en mi mente. Otra persona que dijo algo parecido sobre que a estos niños no se les dio un trato con seriedad por su condición económica y por sus antecedentes fue el profesor David Wilson, un criminólogo de Brigham City University, y su colega la profesora Elizabeth Yardley, quienes han estudiado la historia a profundidad. A palabras de estos investigadores, dicen que se les trataba como adultos. Hubo mucha atención en que no eran buenos en la escuela y en que uno de ellos fumaba cigarrillos. Había una sensación de que no eran realmente niños cuando en realidad lo eran. Otra de las declaraciones muy fuertes fue la siguiente: si hubieran sido 2 chicos de clase media, ese caso habría sido tratado inicialmente de manera muy diferente. Había un juicio de clases que hacían verlos como fugitivos en vez de vulnerables. El inspector Mike Treble, uno de los oficiales ahora retirado, comenta: cuando miré el caso no podía creer que 2 niños de esas edades desaparecieran y no se generara un gran clamor. Dice, pero no creo que eso haya afectado nada en las investigaciones. El inspector Treble
cree firmemente que la policía hizo las investigaciones rutinarias requeridas en los casos de personas desaparecidas, al entrevistar a las últimas personas que los vieron, familiares, amigos, y al revisar los lugares que frecuentaban. Pero hubo algo que posiblemente haya sido un error. La cosa que pareció no haberse hecho fue que con esas edades se debió levantar una bandera roja para ver si había ocurrido algo siniestro. No tengo ninguna duda de que algo siniestro sucedió. Las aseveraciones de este investigador abrió nuevas posibilidades sobre ya un secuestro o un homicidio, y en 2006 salió a la luz un sospechoso, Brian Field, un pedófilo que merodeaba cerca de las calles donde vivían esos niños. Esto se supo porque Field fue arrestado al manejar bajo la influencia del alcohol, 3 años después de que estos muchachos desaparecieran. Lo perturbador fue que una prueba de ADN lo identificó como autor de la violación y asesinato de Roy Tuttle, un escolar de 14 años de Surrey, en el sur de Inglaterra, ocurrido en 1968 y condenado a cadena perpetua. Esto no era todo, ya que Field, ex trabajador agrícola, ya había cumplido una sentencia de prisión por secuestro de 2 niños en los 80, por lo que de inmediato se convirtió en el principal sospechoso. Pues a palabras del profesor Wilson, dice que tenía un modus operandi específico de secuestrar menores, y ese modus operandi coincidía con el caso de Paddy y David, por lo que cree que se podría haber hecho más en las primeras etapas de la investigación. Habrían ido a la casa de Field, habrían ido a su lugar de trabajo, hablado con las personas en la gasolinera y les habrían preguntado si vieron a este hombre hablar con estos niños. Aunque las interrogaciones se llevaron a cabo y un terreno propiedad de Field que usaba como basurero fue investigado y excavado, no llegaron a ninguna prueba y no pudieron obtener una confesión sólida. A pesar de los años, Caroline Marsh es ahora la detective a cargo del caso. Explica que el retraso en las pesquisas se debió en parte al hecho que ambos niños habían contado a sus familias la misma historia, que cada uno iba a la casa del otro por la noche, y el punto de vista era que solo eran muchachos divirtiéndose, y agrega que tardaron varios días y semanas en llegar a la conclusión de que algo estaba realmente mal, y que por eso no regresaban. Y hasta el día de hoy, siguen las investigaciones por parte de la policía de West Midland, pero señalan que no hay más respuestas ni nuevas evidencias que faciliten un desenlace que haga dejar tranquilos a los familiares. Y ya en estos tiempos, en las últimas conferencias de la familia, el hermano de David dijo que lo más difícil para la familia es no saber dónde están los restos de los niños. Dice: estoy convencido de que hay alguien allá afuera que sabe lo que le pasó a mi hermano. Les ruego que se presenten. Pero en lo que coinciden las dos familias es que este caso de los niños no obtuvo la cobertura de prensa que merecían y que la policía no hizo lo suficiente para encontrarlos, por lo que ellos consideran que fue una burla la poca difusión por parte de los medios de noticias y de prensa. Es uno de tantos casos que a la fecha de subir este video no se tiene respuesta sobre el paradero de estos niños, adultos ahora, por lo que seguirán abiertas las posibilidades y esperemos más respuestas de este caso de más de 2 décadas. Dime, ¿qué opinas sobre este increíble e inquietante caso? O si sabes de algún otro del que quisieras que hable. Y si te gustó el video, espero me regales tu poderoso like para que más gente conozca estos temas que considero interesantes, pues cada semana estaré subiendo material de este estilo, alguna historia paranormal, un tema muy crudo o algo que logre inquietarte.
Y te recuerdo que si te gusta dibujar cosas enfermas y podridas, no te pierdas los avances del dibujo que esté haciendo, ya que cuando esté listo, te presentaré todo el terror y putrefacción por medio de un speed painting, ya que estos trazos estarán cobrando vida por todas estas historias macabras y oscuras que se cuentan. Hasta la próxima.